¿Cómo? Ángela Castro. Ah, ok, ok. Bien, listo. Entonces, para comenzar, por favor, recuerden escribir al chat de la reunión nombre completo y autorización de que esta clase se grabe. ¿Listo? Vamos a dar una... No, pues vamos a ir comenzando mientras a ver si se une alguien más. Bueno, déjenme cierro esto por aquí. Voy a presentar mi pantalla. Listo. Y voy a... Usted es un administrativo. Es esto. Ok. A ver, déjenme consulto. Bien. Listo. Thank you, Jolie. Very good. Bien. So, today is 27th of March of 2021 or 2021. Bien. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con nuestro review. Recuerden que review es repaso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a este link. ¿Bien? Yo ya lo tengo abierto por acá. This one. Okay, now I'm gonna wait at the church. Esto no carga. Listo, acá está. Un minutico que cargue porque está como lento. Está como lento esto. Ok, bien. Listo, entonces vamos a ver acá algunos ejercicios del verbo to be. Hay páginas en donde se muestran ejercicios los cuales nosotros podemos realizar y nos van a servir para practicar, para repasar. ¿Listo? Bien. Entonces, seguimos. Entonces, la idea es que entre todos o todas realicemos estos ejercicios y aquí en esta pestaña donde dice corregir, veamos cuáles nos quedaron mal o cuáles nos quedaron bien. ¿Listo? Ya les envío este link al grupo para que ustedes lo tengan. Oh my God, my internet is slow. Mi internet está súper lento. Thank you, Erika. Very good. Entonces, el link que les envié ahí es para esta página en donde hay ejercicios para realizar. Bien, listo. Entonces, acá los vamos a hacer entre todos, porque igual pues es el mismo ejercicio. Y esto es para practicar el verbo to be. Bien, entonces, lo que voy a hacer es que les voy a ir preguntando a cada uno de ustedes cuál es la forma correcta para conjugar el verbo to be en cada una de estas oraciones. Y pues al final corregimos, ¿listo? Déjenme verifico que nadie más haya entrado a la clase. Ok, no, nobody else. Bien, entonces vamos a comenzar. Ok, Ángela, ¿cuál sería la forma correcta para conjugar el verbo to be acá? Am, is o are. Sería am. Yes, I am. Bien. I am intelligent. Que la traducción está acá al frente y dice yo soy inteligente. Bien, siguiente. Erika Tatiana Soto.
¿Cuál sería? You young. Young es joven. ¿Listo? You are. Yes. El siguiente. Erika, perdón, ya. Edwin Cárdenas. ¿Cuál sería? They are, yes, very good. They are teachers. Ellos son profesores. Listo, siguiente. A ver, Stephanie. Stephanie, no puedo con todos estos anuncios. Stephanie, el cuarto dice, we dancers. Dancers es bailarines. Entonces, we Stephanie, what happened? Stephanie, ¿no? Oh my God, Stephanie, no, don't talk. Bueno, perdón, Jolie. Jolie, Sí, señora. ¿cuál sería? We are dance. Yes, we are dancers. Bueno, yo voy a hacer este por Stephanie. A ver, he drinking wine. ¿Listo? A ver, acá tenemos que tener en cuenta que algunos verbos van a aparecer agregados, bueno, va a aparecer agregada la terminación ing. ¿Listo? Esta terminación ing hace referencia a un tiempo gramatical que se llama el presente continuo. Se llama presente continuo porque explica digamos, una acción o un hecho que esté sucediendo justo en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿sí? Estoy escuchando, estoy escribiendo, estoy pensando, ¿sí? Es la acción que yo estoy realizando en ese momento. Entonces se le agrega ing al verbo para dar cuenta de que la acción está pasando justo en ese momento. Entonces, cuando se utiliza el presente continuo, además de agregar ing, también tengo que utilizar el verbo to be. Entonces, yo ya sé que para he, la conjugación de he, ¿cuál es? Is, ¿cierto? He is drinking wine. Entonces, acá estoy diciendo que él en estos momentos está bebiendo vino. ¿Listo? Entonces, esta terminación ing lo que hace es que me da cuenta de que la acción está pasando justo en ese momento. Bien, entonces en este caso, drinking es bebiendo. Entonces, él está bebiendo vino. Bien, ahora, otra vez, Ángela, ¿cuál sería la conjugación? Sería he is coming. He is. He is. Yes, he is. He is. He is. He is coming. Él está viniendo. Bien, el siguiente. A ver, Jolie, alzaste la mano, dime. No, profe, se me salió, pero la voy a leer. Ah, Ya, bueno, estoy listo. agrandando la pantalla. Ok. He's cool. It is Cool. cold. Ah, ok. Porque es diferente decir cool a decir cold. Porque si yo digo cool, estaría refiriéndome a que algo es como chévere, como súper, ¿sí? Como la expresión que nosotros también utilizamos, cool. Cool es algo agradable, algo chévere, algo llamativo. Cold es frío, entonces es diferente. Hay que tener Ok. cuidado. Ok. Listo. It is cold.
Y así se dice, o sea, esta es la expresión, perdón, la expresión que se utiliza para decir que hace frío. It is cold. Para decir que hace frío, no se dice, pues no vamos a decir it makes cold, sino it is cold. Hace frío. Acá dice hace frío. Por ejemplo, si yo quiero decir hace calor, ¿cómo digo que hace calor? ¿Alguien sabe cómo se dice calor en inglés? ¿No? Yo sé que sí saben. Es una palabra muy común. Se las voy a escribir por el Hot, chat. no. Exacto, sí, hot. Entonces, para decir que algo está cálido, vamos a decir it is hot. It is hot, algo está o hace calor o algo está cálido, ¿listo? En este caso, hace frío. Bien, ahora miramos el 8. ¿Quién hace el 8? ¿Voluntario o el hijo? Stephanie, ¿qué pasó con Stephanie? Bueno, le toca a Erika. Erika, ¿cuál sería la conjugación? The 8. He's there. Yes, perfect. Easy, muy bien. Él está allá. There es allá o allí. There. Bien. He's there. Bien. Me encantó cómo lo pronunciaste. 9. Edwin. Profe, Jolie tiene la mano levantada. Sí, ya No, ella la levantó. ay, profe, disculpa, es que se me activa, discúlpenme, por favor. Sí, sí, Perdón, lo ella la siento. levantó ahorita, pero fue porque, pues ya igual ella ya dijo la oración. No, es que se me levantó, discúlpenme, porfa. Tranquila. A ver, Edwin, el 9. Eso. Acuérdate, Edwin, que la H sí tiene sonido en inglés. Entonces acá no dice sino dice la H tiene sonido de J. Entonces, si tiene sonido de J, ¿qué dice acá? Acuérdate que la H sí tiene sonido en inglés. Entonces acá no dice home, sino dice home. ¿Listo? Home. La H sí tiene sonido y suena como una J. Home. They are at home. Ellos están en casa. Acá no se estaban, acá hay un error. Acá se están. ¿Listo? Porque si fuera estaban, acá sería had been. Y eso es otra cosa más avanzada. Entonces, acá no es estaban, acá es están. ¿Listo? Esto es un error. They are at home. ¿Bien? Listo. Siguiente. A ver, le corresponde a Stephanie, no aparece. Oh my God. Bueno. A ver, entonces, estos los vamos a hacer el que me quiera decir, ¿listo? A ver, ¿quién me dice? ¿We qué? We are. We are. Bien. We are We singing. are singing. Nosotros cantamos. Estamos cantando. We are singing. El siguiente. I, your father. ¿Quién me dice? I am your father. I am your father. La frase de Darth Vader. I am your father. Bien. Siguiente. She's young. She's young. Ay, qué bien. Bueno, suena muy bello. Siguiente. We are student. Yes, we are students. I am rich. I am rich. Yo soy rico. Teacher, porque dice yo era. O sea, yo era rico. Porque lo que está buscando la página es que se practique toda la conjugación del verbo to be. Entonces, si acá dice yo era rico, quiere decir que acá hay que ponerlo en pasado. Entonces, acá el pasado de el verbo to be en am sería was. I was rich. Yo fui rico o yo era rico.
pero no estamos viendo todavía pasado. Entonces, por eso, simplemente el Ok, ejercicio es teacher. para practicar. Quedamos con am. ¿Listo? He. He is my best friend. Yes, he is my best friend. Siguiente. ¿Quién me dice? She is my girlfriend. Ella es mi novia. Novia se dice girlfriend y novio se dice boyfriend. Bien. It is yours. Esto es tuyo. I am running. Yo estoy corriendo. They are with him. Ellos están con él. And we are recording the interview. I am recording the class. Yo estoy grabando la clase. Nosotros estamos grabando la entrevista. Bien. Bueno. Y así. ¿Listo? Entonces, veo que, digamos, en términos generales, estamos bien en cuanto a verbo to be. Siento que ya comprendemos, ya reconocemos con cuál debe ir cada una de las conjugaciones. Entonces, eso me parece positivo. Me parece que han estado estudiando, que han estado poniendo atención. Entonces, eso se ve en este tipo de ejercicios. Entonces, los felicito y espero que este tema les sirva para mucho. El verbo to be es uno de los, digamos, de las estructuras gramaticales bases, porque con el verbo to be nosotros nos presentamos, decimos la edad, describimos características físicas, decimos si el gato es negro, si el gato es blanco, si el perro está con el hijo o no sé si el perro está en la calle, ¿sí? Podemos hacer cualquier tipo de descripción utilizando el verbo to be, ¿sí? Entonces es básico y es clave poder aprenderlo. Entonces en estos momentos nosotros ya tenemos la habilidad para presentarnos, para decir nuestra edad, para describir las características físicas o de personalidad de una persona o de un objeto o de un animal, ¿sí? Entonces, ya sabemos la estructura, lo que tenemos que hacer ahora es agregar vocabulario, ¿sí? Saber cómo se dicen las cosas en inglés, saber cómo se dice una emoción en inglés, saber cómo se dice una característica, ay, se me cayó el celular, saber cómo se dice una característica física en inglés, ¿sí? Pero ya sabemos la estructura con verbo to be. Bien, súper. ¿Listo? Entonces, esto está bien. Ahora ya puedo cerrar esto y voy a continuar. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a revisar la guía número 3. Ustedes son administrativo. Vamos a ver de qué se trata esta guía número 3. Esto ya lo puedo cerrar. Listo. Entonces, al inicio de la guía siempre va a aparecer este cuadro, se da la información de cómo se presenta la guía, dice el contenido de la guía. Profe, se Eh, está presentando pantalla. ay, oh my God, ya. Se me fue el internet y me sacó de la reunión. Por eso no estaba presentando pantalla. Bien. Listo. Ahora sí. Sí, Sí, profe, ven. ahora sí. Ah, bueno, listo. Gracias, Erika. Súper. Bien. Entonces, como les decía, al inicio de la guía siempre vamos a ver este cuadro que tiene la información del docente, la fecha máxima de entrega, información respecto al contenido de la guía y cómo se tiene que desarrollar y entregar. ¿Bien?
La guía número 3 se trata del presente simple. ¿Listo? El presente simple es es una estructura gramatical que se utiliza para hablar de la rutina diaria o para hablar de cosas, ¿sí? De eh, fenómenos que siempre son verdad. ¿Listo? Esto sobre todo para verdades científicas. Y la rutina diaria, pues para decir lo que hacemos normalmente en nuestros días o para decir algo que es verdad. Por decir, yo voy a visitar a mi abuela. Para decir esa oración utilizamos presente simple. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El verbo. Nosotros ya sabemos que es un verbo. ¿Quién me dice que es un verbo? Una acción. Exacto. El verbo es una acción que se realiza. Entonces podemos decir yo corro, yo como, él come, ella bebe, esto eh, camina, etc. ¿Sí? Cualquier tipo de verbo. Tenemos que tener en cuenta que en oraciones afirmativas, porque también hay negativas e interrogativas, vamos a agregar una S, ¿listo? Entonces, pero vamos al son de digamos, al orden que la guía nos dice, ¿listo? Entonces, primero nos explica los usos, ¿listo? Entonces nos dice cuándo podemos emplear el presente simple y nos da ejemplos. Entonces nos dice, chocolate tastes good. El chocolate está bueno. I gets dark at about 6 o'clock. Anochece hacia las 6. Ay, oh my God, me enredo. It's hot here in summer. Aquí hace calor en verano. ¿Sí? ¿Te acuerdan cuando decíamos it is cold? Acá dice it is hot. ¿Sí? Hace calor. Bien. Em, Nos dice que también se puede usar el presente simple para hablar de nuestros hábitos. Entonces acá dice, every day I get up at 7, have breakfast, and then catch the bus to work at 7:45. Todos los días me levanto a las 7. Get up es levantarse, ¿listo? Desayuno, have breakfast, y tomo el autobús. Catch, tomar el autobús. Como es que catch no es tomar, sino como agarrar, como para nosotros decir coger. Yo cojo el bus. Eso es lo que significa catch. Catch es como coger, como atrapar. Cuando nosotros cogemos el bus, pues estamos es como de alguna manera atrapando porque nos puede dejar botados o si no estamos en el tiempo que tiene que ser, pues no alcanzamos a tomar el bus y nos llegamos tarde o tenemos que buscar otra alternativa. Por eso nosotros decimos coger el bus. También es un sinónimo catch, ¿sí? Catch es coger el bus, básicamente. Bien, entonces esto es, digamos, acá se ve la forma en la que yo estoy utilizando el presente simple para hablar de la rutina, de lo que yo hago normalmente. Bien, listo. Acá esto es más de la rutina, nos ponen otro ejemplo. I go to dance classes every Thursday evening. Nos dice que todos los jueves en la noche va a clases de baile. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos. Algo que se llaman los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Los adverbios de frecuencia se denominan adverbios porque van antes del verbo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos ponen el verbo have. El verbo have significa tener. Si yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, ¿sí? Ese verbo tener va a escribirse en el inglés como have, pero va a tener una característica y es que en los pronombres he, she o it cambia a has. ¿Listo? No, ya no vamos a utilizar have, sino has, pero solamente para estos tres pronombres. Entonces, por ejemplo, acá, she always has a cup of tea in the morning. She always. She es el pronombre que está en tercera persona
always, que es nuestro adverbio de frecuencia. Recuerden que se llama adverbio porque va antes del verbo, ad de antes y verbio de verbo. Y frecuencia porque me está indicando cada cuánto repite la acción esta persona. En este caso es ella y ella always, always es siempre. Ella siempre has es tener, entonces ella siempre tiene una taza de té en la mañana, ¿sí? She always has a cup of tea in the morning. Y esto es presente simple. ¿Listo? En este caso, has es un verbo irregular, porque vamos a tener que a los otros verbos que no son have, lo que vamos a hacer es que a los pronombres en tercera persona les voy a agregar una S o una ES de acuerdo al tipo de verbo. ¿Listo? Ya vamos a ver. Entonces, acá pues nos da el ejemplo de los adverbios de frecuencia. Entonces, I sometimes go to the cinema to see a film. Yo a veces voy al cine a ver una película. O I never go to the gym, but I still pay every month. Nunca voy al gimnasio, pero sigo pagando todos los meses. Eso es lo que dice acá. Bien, entonces vamos a ver el tipo de oración, ¿no? Entonces tenemos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Las oraciones afirmativas son aquellas oraciones en las que tengo que tener en cuenta los pronombres en tercera persona. ¿Cuáles son los pronombres en tercera persona? ¿Quién me dice? Profe, es como decir comieron, bailaron, tomaron, ¿sí? No, eso es otra cosa. Eso es presente, pero presente continuo. Esto es presente simple. El presente simple, digamos que se diferencia del presente continuo en que, bueno, uno en el presente continuo agrego ing al verbo. En el presente simple agrego s. En cuanto al significado del presente continuo, me dice de una acción que yo estoy realizando justo en este momento, ¿sí? Yo estoy, por ejemplo, yo estoy bebiendo un yogur, yo estoy hablando, estoy pensando, estoy escribiendo, ¿sí? Es la acción que yo estoy realizando en este mismo momento. Presente simple me habla de una acción que sí sucede en el presente, pero no significa que la esté realizando en este momento. Por ejemplo, si yo me levanto, yo siempre me levanto a las 6 de la mañana, ¿sí? Es algo que pasa en el presente, pero no significa que esté pasando justo en este momento, sino que me está indicando algo que sucede en el presente. ¿Sí me entiendes? Por eso es que no se trata de comiendo o corriendo o estudiando, no. Simplemente es de agregarle la S al verbo que me dé cuenta de que estoy hablando en presente. ¿Listo? Entonces, Profe, cuando... perdón, qué pena, profe. O sea, lo que usted está preguntando es lo que, o sea, digamos en tercera persona es cuando le agregamos en el presente solo la S, ¿cierto? O sea, lo que nos Sí, está explicando. pero... Exacto, pero ¿a cuáles pronombres? O sea, solamente quiero saber si ustedes saben Sí. cuáles son los pronombres en tercera persona. She, he ¿Sí? y it. A esos tres se les agrega Exacto. la S. A esos tres, pero no a los pronombres, sino al verbo que acompaña el pronombre. Sí, ¿Listo? sí, Porque señora. el pronombre queda tal cual. ¿Sí entendieron los demás? Al verbo que acompaña el pronombre en tercera persona es al que yo le voy a agregar la S. ¿Listo? Así como está acá. Entonces, miremos, por ejemplo, este. Este es el verbo eat, que es comer. No se dice eat, se dice eat. I eat, you eat, she eats, he eats, it eats. We eat, you eat, they eat. ¿Listo? Solamente a los pronombres he, she o it les agrego la S al verbo. El resto me queda tal cual. ¿Sí? No le hago nada más. Solamente a estos tres es a los que modifico. ¿Bien? Tengo que tener en cuenta también que yo ya sé que en afirmativo modifico el pronombre he, she o it, ¿sí? El verbo que acompaña el pronombre he, she o it. Pero también tengo que tener en cuenta que debo reconocer la terminación del verbo.
Entonces vamos a ver. Si el verbo termina en S, en SH, en CH, en X, en Z, y creo que no me falta ninguno. Ah, mentiras, sí. Sí, me faltaba la Y. Y en Y, ¿sí? Y en Y yo tengo que modificar el verbo, ¿sí? Entonces, si este termina en O, termina en S, termina en SH, en CH, en X, en Z o en Y, tengo que cambiarle algo al verbo, ¿listo? No solamente le voy a agregar S, sino que le voy a agregar ES, así como dice acá. Le agrego ES. Entonces, miremos, por ejemplo, acá. A ver, el verbo kiss. ¿Qué significa kiss? Besar. Exacto, es el verbo besar. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Yo ya sé que a los pronombres he, she o it al verbo le agrego ese, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a kiss? I kiss, you kiss, he kiss. Entonces yo ya sé que le agrego S, ¿cierto? Entonces me quedaría con 3 S. La manera de pronunciarlo sería he kiss, she kiss, he kiss, perdón, it kiss. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda diferenciar en presente simple que estoy hablando de tercera persona, entonces agrego una ES y ya no va a sonar kiss, sino kisses, ¿sí? He kisses, she kisses, it kisses, ¿sí? A ver, he kisses her mother. Él besa, perdón, him, no her, sino him porque es un hombre, him. He kisses his mother. Él besa a su madre. She kisses her, en este caso sí es her, porque estoy hablando de ella. She kisses her cat. Ella besa a su gato. O esto besa, pero esto sí no tiene tanto contexto. It, porque it es esto o eso, entonces esto no tendría sentido. Diríamos que no sé, que el carro besa o que el gato besa o... Sí, no tiene tanto sentido, pero igual, esa es la conjugación, ¿bien? It kisses, you kiss, we kiss, they kiss, ¿sí? El resto sí queda tal cual. Solamente a los de tercera persona le agrego S o ES de acuerdo a la terminación. Entonces yo ya sé que si termina en O, agrego S. Si termina en S, agrego S. Si termina en SH, agrego S. Si termina en CH, agrego S. Si termina en X, agrego S. Si termina en Z, agrego S. Y si termina en Y, también agrego S. Pero la Y, tiene algo en particular. Y es que sí, es mucho, yo entiendo que es mucho y esto es lo que hace, lo que vuelve este tema un poquito difícil, pero digamos que para dominarlo necesitamos es de práctica, de hacer ejercicios y por eso se les repite tanto que hagan los ejercicios a mano, ¿sí? Con eso ya les va quedando esa información a ustedes guardada en su cerebro. Cuando ustedes están escribiendo, están utilizando la mitad de su cerebro, ¿listo? Si escriben con la mano derecha, están utilizando la parte izquierda, además de que están pensando de qué manera escribirlo, ¿listo? Entonces, es importante que escriban a mano, ¿bien? A ver, entonces, por ejemplo, decimos que con los que terminan en Y, hay que hacerles algo de más. Resulta que existen verbos que terminan en Y, que pueden ser de este tipo. Pueden ser como como play o pray, que play es jugar y pray es orar, ¿sí? El acto religioso, orar. Y tenemos verbos que también terminan en Y, que son de este tipo. Fly, cry, try, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son los que yo voy a modificar? Miremos este. Play y pray. Play y pray tienen, digamos, la característica de que antes de la Y hay una vocal, la A. Como este termina en Y y tiene una vocal, yo si este verbo está acompañando a he, she,
o it, a esos les voy a agregar solamente S y S, ¿sí? No le agrego ES, solamente S, ¿bien? ¿Por qué? Porque antes de la Y va una vocal. Pero en el caso de estos, que en lugar de ir una vocal, va es una consonante, ¿cierto? En este caso la R, la L, va es una consonante, entonces a estos sí los cambio para el caso de solamente pronombres he, she o it. ¿Listo? A estos sí los voy a alterar y los voy a cambiar de la siguiente manera. Ay, no, se me corrió. A ver, esto va acá, esto va acá y esto sí va acá abajo. Entonces, para solamente si el verbo acompaña a estos pronombres, entonces fly, voy a cambiar la Y por la I del puntico y agrego S por la I latina. Lo mismo con cry, solamente cuando están acompañando a estos pronombres. Cries and tries, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que el avión vuela a las 10:30 de la mañana, entonces voy a decir, avión, ¿cómo se dice? The plane. Osh. Oh my God, se me lo están acabando. Es que el teclado de mi computador es con pilas y se me están acabando las pilas. Entonces tengo que comprar. The plane. Entonces, the plane es el avión. ¿Listo? The plane. Y quiero decir que el avión vuela a las 10:30 de la mañana. Estoy hablando en presente y para poder hablar en presente utilizo el presente simple. Entonces ya sé que the plane, ¿a qué pronombre está representando? ¿Quién me dice? ¿A qué pronombre está representando the plane? ¿Y Sí, eso o esto? Ahí, exacto, estoy hablando de un objeto. Entonces, por lo tanto, el verbo que acompaña a este pronombre que es it va a ser fly. Pero yo ya sé que no voy a escribir fly así, sino que voy a escribir fly así. The plane flies at 10:30. ¿Listo? El avión vuela a las 10:30. ¿Listo? 10:30. Así se dice 10:30. ¿Bien? Ahora, ya sabemos, si termina no, entonces agrego es. En este caso, el verbo es go. Entonces, termina no, agrego es. ¿Bien? En cuanto a esto, es necesario estudiarlo, ¿listo? Esto es lo que más nos confunde. El momento de agregar S o ES de acuerdo a la terminación. Lo que sí no podemos perder de la vista y que nos tiene que quedar súper claro desde ya es que a los pronombres he, she o it es a los verbos que voy a modificar y el resto me va a quedar tal cual. Entonces, por ejemplo, acá, con fly. Con fly, acá yo lo alteré porque it es tercera persona, pero yo también puedo decir que yo vuelo para Medellín la otra semana. Entonces yo voy a decir, I fly to Medellín next week, ¿sí? Y entonces yo no voy a utilizar, ay por Dios, este teclado me está, no escribe y escribe mal. I fly to Medellín next week. Y acá yo no tengo que alterar el verbo, yo solamente lo altero cuando es tercera persona, como acá. Acá no, acá I fly to Medellín next week. O puedo poner we. We fly to Medellín, nosotros viajamos a Medellín, perdón, nosotros volamos a Medellín la otra semana. ¿Sí? Y estoy hablando en presente, pero un presente hacia el futuro. Y eso también es presente simple. ¿Sí? Bien, también en presente simple, recuerden que vamos a conocer a este auxiliar, que es el auxiliar do, que también es un verbo que significa hacer, pero cuando yo lo utilizo en presente simple, no va a significar hacer, sino que se va a adecuar a la oración.
¿listo? Pero también en tercera persona, como termina en O, le agrego ¿listo? Entonces, este auxiliar do yo lo voy a emplear para hacer oraciones negativas y oraciones interrogativas. Para las oraciones negativas, lo que voy a tener en cuenta es que voy a poner el pronombre, el auxiliar y el not, ¿listo? Y entonces, si yo ya sé que pongo el auxiliar, tengo que tener en cuenta que para los pronombres he, she o it también tiene que ser diferente. ¿Listo? ¿Qué significa? Que voy a conjugar, es decir, voy a agregar la ES al auxiliar que me está implicando presente simple y me va a quedar así. ¿Listo? Ahora yo no voy a agregar una S acá de más. ¿Por qué no tengo que agregar una S acá de más? Yo ya sé que tengo que agregar S cuando la oración es afirmativa. Pero cuando la oración es negativa o interrogativa, yo no tengo que agregar ese, sino que lo que tengo que tener en cuenta es cómo estoy conjugando el auxiliar, ¿sí? Ya de acuerdo a cómo yo conjugue el auxiliar, ya estoy realizando el presente simple. Ahí yo no tengo que agregar ese, ¿listo? Ni en negación ni en interrogación. Lo que tengo que agregar es el auxiliar, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que no sé, Tobías no bebe cerveza, ¿sí? Tobías no bebe cerveza. Entonces, ¿cómo voy a hacer la negación? Tobías, ya tengo mi sujeto o mi pronombre, ¿cierto? Tobías me está representando al pronombre he, ¿cierto? Tobías no bebe cerveza. Ahora, ¿cómo digo que no bebe cerveza? Utilizo el auxiliar duodas. ¿Quién me dice? Duodas. Tobías, ¿qué auxiliar agrego? ¿Do o das? Das. Yes, das. Tobías, das, y entonces estoy haciendo una negación, ¿cierto? Entonces, not. ¿Cómo se dice beber en inglés? Baby. ¿Cómo? ¿Me Beber. repites? Sí. Drink. Ah, yes. Te Es que entendí había otra cosa. entendido, es que había entendido bebé. Ah, ya, no. Beber, beber de beber, beber bebida. Bien. Tobias does not drink beer. Cerveza es beer, así, con doble E, beer. Oh my God, no puedo escribir la R. Ya. Tobias does not drink beer. Acá dice Tobias no bebe cerveza. Y acá que dice, agregué el auxiliar con la conjugación correcta, agregué el not. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una contracción. ¿Y cuál es? Cambio esta O por la comita, quito el espacio y me va a quedar así como está acá. Tobias doesn't drink beer. ¿Listo? Acuérdense que acá no hay que poner S de nada. La S solo va en oraciones afirmativas. Esta es una oración negativa, así que ya solamente con este auxiliar que está acá, ya tengo la oración hecha. ¿Listo? No tengo que agregarle nada más. Simplemente me preocupo porque el auxiliar quede bien y ya el resto me queda tal cual. Drink es drink. Drink siempre va a ser drink. ¿Listo? Bien. Eso para oraciones negativas. Y para oraciones interrogativas también voy a utilizar el auxiliar con la diferencia de que voy a cambiar el orden. Entonces acá, si se fijan, va primero el auxiliar, después va el pronombre y luego va el verbo y el complemento. ¿Listo? Así como está acá. Entonces, auxiliar plus sujeto o pronombre plus sujeto plus verbo, ¿sí? Plus verbo plus complement, ¿sí? Complemento. Complemento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar, si por ejemplo yo quiero saber si Stephanie entendió. Entonces, si yo voy a preguntar si Stephanie entendió el tema del presente simple, ¿cómo hago esa pregunta?
Acá me dice que primero va el auxiliar, ¿cierto? Entonces, Stephanie, ¿qué pronombre me está representando? ¿Es correcto que yo escriba do, Stephanie? ¿Sí? Do, No, das Stephanie. das, Stephanie, yes. ¿Por qué das y no do, compañera? Porque se está refiriendo a ella y ella es tercera persona. Muy bien, exacto. Me estoy refiriendo a ella. Le voy a preguntar si ella entiende. Entonces, no voy a emplear do porque do es para el resto de los pronombres. Solamente para pronombre he, she, it voy a emplear la conjugación o agregar la S si es que la oración es afirmativa. En este caso es una pregunta, entonces el auxiliar va de primeras y es das. Das, sujeto es Stephanie, verbo, entonces, ¿cuál sería el verbo? ¿Quién me dice un verbo para lo que yo quiero preguntarle a Stephanie? Entender es Understand? understand. Yes, very good. Understand. Ay, pero se me olvidó cómo se escribe. Creo que es así. Oh my God. Ay, yo odio este teclado. Espera, miramos si acá tengo el teclado en pantalla. A ver, entonces, das Stephanie and there's does Stephanie understand the present simple? ¿Stephanie entiende el presente simple? Esa es la pregunta. The present simple. Y hago el signo de pregunta, creo que es así ya. Does Stephanie understand the present simple? Así yo le preguntaría a Stephanie, bueno, así preguntaría si Stephanie entiende el presente simple. Ahora, si yo le quiero preguntar a ella directamente, no que esté hablando de que le voy a preguntar a ella, sino de que le estoy preguntando a ella directamente. Entonces, ¿cómo haría esa pregunta? Escríbanme todos al chat cómo harían esa pregunta. ¿Cómo le preguntan a alguien directamente si entiende? Ya sabemos que entender es understand. Ya sabemos cuál es el verbo y ya sabemos que estamos hablando del presente simple. Entonces, ¿cómo le preguntamos a alguien directamente si entiende el presente simple? ¿Cómo lo harían? A ver, You understand the present simple? The simple present. escribe al chat del grupo para que todos podamos leer y ya que nos quede más que claro este tema. Hoy escribí 2 veces actividad y no me di cuenta. My God. Bien. Mientras ustedes escriben, entonces vamos mirando los puntos. Mira, el primero dice, complete the conjugation. Discúlpame, Dime, profe, ¿escribimos qué? vamos a hacer la pregunta. Es que, por ¿A ejemplo, acá, Stephanie? mira, sí, A Stephanie. preguntándole a ella directamente, no hablando de que le vamos a preguntar a Stephanie, sino Sí. preguntándole a ella directamente. Ah, ok, ¿Listo? gracias. Y me lo escriben ahí al chat a ver cómo les queda. Mientras tanto, debo seguir. ¿Por qué? Porque ya se me va a acabar el tiempo. Entonces, la actividad 1 dice, complete the conjugation of the verb to work. Completar tablas usando por Dios, la forma correcta del verbo. Entonces, tengo acá el espacio para hacerlo de la manera afirmativa, negativa e interrogativa. Lo que tengo que hacer es completar. ¿Listo? Entonces, acá ya, por ejemplo, me dice she works, he gets, he works, you work, ¿sí? Acuérdense que la S solo se agrega cuando su terminación no me implica que el sonido sea de S o no sea O no sea Y. Entonces, este termina en K, por lo tanto, agrego S. La manera negativa, entonces agrego el auxiliar de acuerdo a si es tercera persona o no, y la palabra not, en este caso, pues tiene contracción. Y la forma interrogativa, también agrego el auxiliar do o das, y pues acá hay unos que me pide que se ponga todo. Entonces se pide que sea tanto auxiliar como pronombre como verbo. ¿Listo? Bien. El segundo punto dice, escribe el verbo en presente simple. Entonces lo que tengo que hacer es conjugar. I es un pronombre en primera persona, por lo tanto el verbo queda intacto. Se acaba I
Right. He. He es tercera persona, por lo tanto, agrego ese al verbo. No, este texto. He sings. ¿Listo? He sings. Opera. Él canta ópera. He sings. Agrego ese porque está en tercera persona. El tercero nos dice, completa con presente simple o verbo to be. ¿Qué significa eso? Que acá está mezclado. Tanto hay oraciones en presente simple como hay oraciones en verbo to be. Por ejemplo, esta. Dice not be. Y acá nos da las opciones. Sería he doesn't be, he isn't o he aren't. ¿Cuál sería la opción correcta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? A doesn't be, B isn't o C aren't. ¿Cuál sería la forma correcta para conjugar esta oración? Dice he, a relative of mine. What is a relative of mine? A relative, digamos, un relative es cuando decimos como un parecido, ¿sí? Como él no se parece a mí, o sea, para nada. A relative. ¿Mm? Es como un parecido, como un cercano, ¿sí? No, pero él no es nada mío, simplemente eso es lo que él está diciendo. Entonces, si él no es nada mío, ¿sí? No es nada cercano a mí, ¿cuál sería la forma correcta? Doesn't be, isn't o aren't. ¿Qué me dice? A, B or C. Ya tengo clase, oh my God. No, nobody. Bueno, les voy a explicar. Isn't. ¿Listo? Él no es. Ay, se me fue el internet. Sí, quién sabe hace cuánto estaba sin presentar pantalla. Bueno, ya es lo último que queda. Solamente para que vean la diferencia. Acá es isn't. ¿Listo? Esto es verbo to be. Recuerden que nunca escribimos be, escribimos la conjugación de acuerdo al pronombre. Entonces, este ejercicio está muy útil porque acá van a poder trabajar las dos, tanto presente simple como verbo to be, y así van a comprender mucho más a fondo su diferencia. Bien. El cuarto se trata de que agreguemos el auxiliar do o das de acuerdo al sujeto de cada oración y no olviden que si es una pregunta siempre tiene que llevar el signo de interrogación que cierra. ¿Listo? Nunca el que abre porque eso no existe en el inglés. El quinto punto dice escribe la hora en inglés. Este punto lo dejamos pendiente para la próxima clase. Igual repasen, busquen cómo se dice, por ejemplo, las 10:30. Ya sabemos que para decir las 10:30 decimos 10:30. El 7 dice, perdón, el 6 dice, escribe tu rutina diaria con presente simple empleando por lo menos 10 verbos, las horas y los adverbios de frecuencia. Entonces acá van a escribir su rutina, a qué hora se levantan, si siempre comen el desayuno a esa hora o si nunca comen el desayuno a esa hora, ¿sí? Todo lo de la rutina utilizando adverbios de frecuencia, es decir, siempre, nunca, a veces, casi nunca, y verbos, ¿listo? Por lo menos 10 verbos. Y el último dice, elige la mejor respuesta para decir la hora entre las opciones que aparecen a continuación. Entonces, por ejemplo, acá son las 4:30. ¿Cómo se dice las 4:30? Entonces, 4:30. Bien, la próxima clase vamos a profundizar en este tema de las horas. E igual consulten cualquier duda que tengan, pues me avisan. ¿Listo? Y necesito ver rápido cómo escribieron esa pregunta. A ver, Erika dijo, ¿Do you understand the simple present? Yes, exacto. Esa era la pregunta. Le estamos preguntando directamente a ella si entendió el presente simple. Muy bien, eso era. Perfecto, muy bien utilizado el auxiliar y pues nada, eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Cualquier duda me avisan y nos vemos el próximo sábado. Take care of you. Gracias, profe. Vale.